Hola corazones, soy Encarnada Salkia de la bienvenida a mi queridísimo Géminis. Así lectura semanal. Vamos a ir comenzando Géminis con el trabajo. Como siempre, ya sabéis que lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías Géminis a nivel laboral. Como siempre, Géminis, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los amadores de la voz. Géminis que sí estáis trabajando, que estáis esperando noticias, el cambio del exterior, de movimiento en el trabajo, de que lleve a viajes o algo por el estilo, y dice, ese cambio va a venir. Pero también tienes que pensar muy bien si es de verdad lo que quieres, si es de verdad lo que necesitas en el trabajo. Es que yo veo una parte aquí, donde algo que tú querías mucho luego no será lo que tú esperabas, ¿bien? Los Géminis que no estáis trabajando. Te veo reuniéndote con alguien que tú conoces, ¿bien? Y es una persona de la familia. Cuando te desplazas a un lugar con un familiar, con unos familiares, donde tú piensas, pues bueno, que vas a tener suerte en el destino laboral. No va a ser fácil. No te digo que todo va a ser negativo, pero fácil no va a ser tampoco. O sea, no todo será negativo, pero no será como te imaginas, que te dicen más cerca. Una vez llegado a ese lugar, o donde sea, aproximadamente te tendrás en trabajo. ¿Bien? Los Géminis que tenéis un negocio. Géminis. La estabilidad de tu negocio a veces la ves distorsionada, a la vez alterada. Y cuando esto sucede, tú quieres tomar decisiones. Pero hay decisiones que tú no puedes tomar, que son de disparar. Y que esas decisiones dependen también de otras personas. Si estás pasando por un momento de inestabilidad en tu negocio, tienes que saber que esto es totalmente pasajero. Bien, Géminis, hay que llegarán momentos de mayor estabilidad en tu negocio, sí, en unas 4 semanas aproximadamente. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis. Seguimos con tu economía. Géminis y tu economía. Bueno, mi queridísimo Géminis, pueden estar pasando ahora mismo por un pensamiento muy negativo respecto a tu economía. Géminis, habrá movimientos económicos, llegará un dinero a ti dentro de 3 meses. De que hay algo que se provisionará, algo que a lo mejor tú ni siquiera sabes que está ahí, que esto saldrá a la luz, que se solucionará y que llegará un dinero a tu vida. Todo lo Géminis que esté esperando un dinero relacionado con la familia, este es un momento de movimiento. Lo que no hayáis iniciado ningún movimiento sobre esto y lo estéis pensando, este sería buen momento para iniciar. Géminis, que hayáis sufrido algún tipo de estafa o algo por el estilo. Yo no veo que llegue ese dinero. ¿Bien? O sea, que si a ti te están diciendo, y tú has sufrido un engaño o algo por el estilo, y a ti te están diciendo que ese dinero tú lo vas a recuperar, yo lo necesito en lo que sea. ¿Bien? Vamos a seguimos. Mi queridísimo Géminis. Ahora sí, con lo que más nos gusta y gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Géminis que estáis solteros. Vamos a ver, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Géminis que estáis solteros. Veo muchos de vosotros, Géminis, que podríais estar en una situación de vida, de querer muchos cambios, de querer pero no necesitar. Entonces, esta parte tuya, Géminis, a mí me indica que sí puedes estar con personas, pero no plantearte en ningún momento una relación estable, ¿bien? Entonces, Géminis dice que hay decisiones que son tuyas, que solo tú puedes tomarlas en el momento que tú quieras. Personas en tu vida, oportunidades, las hay. Hay oportunidades en tu vida. Pero también dicen las cartas que la mayor oportunidad o la mejor oportunidad de tu vida
dice está en otro lugar o está relacionado con una persona de otro lugar. Vamos a ver, chat. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis, que estáis sunset. Te he hecho muchas preguntas. Dice, y es momento de tener la respuesta a esas preguntas, hacer como una reflexión, quitarte en medio de tu vida, no en medio, sino de tu vida. Apartar de tu vida todo lo que no te interesa, todo lo que no te aporta y empezar una nueva vida. Todo depende de ti, Géminis, hacia dónde te quieres dirigir. Tienes que ser un poco más flexible, dejarte un poquito llevar. Está muy bien que tú tengas tus valores bien arraigados, pero también hay veces que hay que ser un poquito más flexible, así te le dicen las cartas, para encontrar esa estabilidad que tú necesitas. Pero la estabilidad que tú necesitas, Géminis, pienso, por lo que veo, que no está con una persona, realmente. O sea, tú no buscas la estabilidad en la persona. Yo realmente, de cara a futuro, yo sí que veo en pareja, que también tiene que existir muchos acontecimientos en tu vida. Regreso de personas del pasado, también. Y tú vas a tener noticias de personas del pasado, pero si tú vuelves a caer en este juego que aquí dicen las cartas, que será algo oculto, y que será algo que no podrá avanzar, y las cartas que volverás al punto de partida. Y dado con las traiciones, que a lo mejor el primero que traiciona eres tú. Donde dice, tú puedes vivir muchas situaciones o entender muchas situaciones como que te están traicionando, pero ¿cómo has actuado tú? ¿Cuál ha sido tu primer pensamiento? Y yo sé que muchas veces en esos casos todo vaya a lo mismo, ¿no? Traición, estar con otra persona, hay esa manera de traicionar, y lo dicen hacer. Te suena un principio con una persona y puedes empezar con una persona Géminis por no sentirte solo, que te hace reír. Cada cual tiene una intención positiva. Pero quizás tú tampoco estés siendo sincero o sincera con esa persona, porque a lo mejor no estás por amor y estás por otras cosas. Es decir, a eso le podríamos llamar traición también. De eso es lo que te quieren de chicas cartas. Mira cómo actúas y no interpretes todo lo que viene a tu vida o que todas las personas que se acercan a tu vida te van a traicionar o que te traicionan. Porque solo es producto de algo que te ha sembrado, previsto de nuestros actos. Personas en tu vida llegarán, sí, pero antes de esto tienes que vivir otro tipo de abastecimiento. Y tienes que empezar a mirar para otro lado. La persona de tu vida no está en el lugar que tú crees que está. Ya me contaré. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Géminis. Solteros, no se me vaya. Y ya sabes que te voy a dar sin mensajes de tierra. Vamos a seguir con los Géminis. Que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Géminis que estáis bien. Vamos a ver cómo están las energías, todos que están en convivencia y no había habido ancamientos, parones. En vuestra relación, sí, pues en las cartas hay algo que se ha paralizado, algo de su juicio que se ha paralizado, se tiene que parar. Esto se tiene que paralizar. ¿Por qué? Pues hay cosas que no deben de salir a la luz, ¿eh? Pero esa persona con la cual se oculta algo y se todavía de una manera o de otra, está medio presente, vamos a decirlo así, ¿eh? Entonces, aunque todavía no saldrá a la luz de nuevo, pero ahí está medio presente esa persona. Casados en convivencia y novios. Solo lo que estoy esperando, que se abran muchos caminos para realizar cambios importantes en nuestra vida y esa oportunidad la vais a tener. Esa noticia llega. Bien, sobre lo que estoy esperando. Esa noticia llega, pero también dicen las cartas.
¿Es eso lo que verdaderamente vosotros necesitáis en vuestra vida? Este cambio de residencia, este cambio de trabajo, este cambio de familia. ¿Es realmente lo que vosotros necesitáis? Una pregunta. Todo lo que estéis en una situación en la que haya habido terceras personas, dice en el momento en el que reaparezca esta persona, dice será la última vez que reaparezca. Sería el fin de esa historia. También hay una solución que se le dará a Géminis a los hijos que se tengan con otras parejas anteriores. Y de esta solución está en camino y será algo muy importante en vuestra vida. Habrá un momento en el cual se tiene que tomar decisiones a nivel sentimental. Uno de los dos va a estar en la situación de querer tomar decisiones con uno mismo a nivel emocional y sentimental. Entonces, el no tener claro qué es lo que quiero, qué es lo que siento, qué es lo que necesito. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis, casado en convivencia de novio. Quizás antes no te das cuenta, ¿no?, de la realidad que tiene hoy día. De la relación tan cambiante que tiene. De la relación que a veces las acciones son sumamente injustas y que antes no te daba de cuenta. Pero con el cambio que has hecho en tu vida, de que el destino te ha puesto algo en el camino para que tú te percates de ciertas cosas en tu relación. Uno puede estar toda la vida viviendo en el mundo de DC. Bien, hay un momento en el que uno tiene que reaccionar y si no reacciona por sí mismo y destino, la neta se alinea para que tú te des cuenta, abras los ojos, te quitas la vista, ¿no? En el momento en el cual tú tengas que tomar una decisión, Géminis, te llegará el momento en el que se tomen decisiones. Si es una decisión de elegir un camino diferente, la decisión es tuya, la decidirás si va a decidir. Pero es si en algún momento llega esa decisión, es porque tú te has sentido muy solo, así lo dicen sus casas. Yo lo veo muy lejos. Pero que te pasa, será decisión tuya. Si tú esperas en ese momento que su pareja tome esa decisión por sí, te digo que no la va a tomar. ¿Bien? Vamos a seguimos. Y mi queridísimo Géminis, casado en convivencia sin novio. Hay mucho caos en esta relación, Géminis. Uno de los dos quiere avanzar y hay personas que uno de los dos quiere luchar por la relación, pero hay personas que no dejan que eso avance, ¿no? Entonces, aquí hay un momento, más que un momento, se diría que es una persona, es una figura materna, que lo quiere todo o nada, ¿no? Así lo dicen y así lo dicen y así te lo transmito, lo quieres todo o nada. Pero eso a veces pone a la persona, al hijo o a la hija, ¿no? O a esa persona con la cual asume ese rol de cuidador, de cuidadora, y se lo pone como lo pone como entrelazado de la pared, ¿no? Ten en cuenta que esa persona se muestra de una forma y no es lo que está mostrando. Esta persona no es lo que está conectando y esta persona podría generar muchísimo daño en la relación. Yo te voy a decir que Géminis, en cierto modo vosotros, alguna vez has preguntado, ¿estamos hechos el uno para el otro? Pues, yo no te digo que no, yo te diría que sí.
Pero también te digo que hay lugares que se le están dando a ciertas personas que no le pertenecen o no le incumben. Y hay una persona que se mete en lo que no incumbe, pero porque se le da ese lugar, debería tener suerte de elegir. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis, casados en convivencia y met. Por muchas vueltas que tu pareja o que tú le digas las cosas, al final tenéis sentimientos, como te he dicho antes, Géminis. Si en algún momento te ves en la tesitura de tomar decisiones, serán decisiones tomadas por sí. Tu pareja aquí al final quiere seguir contigo. O sea, que si tú has estado con esa incertidumbre, después con esa incertidumbre, pues al final querrás seguir. Y hay una inquietud de ti. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, con su mensaje especial. Vamos a ver, Géminis, y tu mensaje especial del amor, ustedes. Mi queridísimo Géminis. Es el momento de comenzar a ver las cosas de otra forma, a las personas de otra forma, a conocernos a nosotros mismos, muy importante, para que los caminos del amor se abran. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis. Seguimos, ahora sí, con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, mi queridísimo Géminis, salud, buena salud para vosotros, Géminis, avances y mejoría, ¿vale? Y que salen buenas cartas para ti y tu salud. Vamos a seguimos. Géminis, con tu mensaje general, si me quieres decir, tu mensaje general. En mi mensaje general, no sé, en el momento, ahora mismo, de decidir cosas que ni siquiera han pasado. No puedes ir por delante decidiendo qué harás con algo que no has sucedido. Bien, el número 39 para esta semana, Géminis. Lo miras en Google y te seguramente tienen mensajes maravillosos. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo.